Aeropuertos peligrosos, sí, si se encuentran en lugares muy poblados. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la población, ¿no? La ciudad crece y comienza a rodear a estos lugares de aterrizaje de los aviones? Y como hemos visto, ¿no es cierto?, a una semana y unos cuantos días de lo ocurrido con el avión militar Hércules. Hoy vamos a hacer un análisis del tema. ¿Qué dice, por ejemplo, las normas internacionales, nuestra norma también? Marcelo Maldonado es abogado para poder abordar este tema. ¿Qué hacemos si las ciudades crecen, la población también y rodea a este tipo de aeropuertos que fueron construidos en lugares alejados, ¿no? Pero terminan quedando al medio de la ciudad? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, Vania? Muy buenos días. Le consultaba, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué dice la norma, ¿no?, internacional? Las normas internacionales, tomando en cuenta de que, por ejemplo, en la ciudad del Alto tenemos un aeropuerto internacional, cuando ya está prácticamente rodeado y quedó en medio de la ciudad y en un lugar no alejado. Sí, mire, cuando hablamos de aeropuertos o aeródromos, estamos haciendo referencia a lo que es la infraestructura aeronáutica, ¿no? Todo lo que involucra a los distintos tipos de instalaciones que existen en la superficie. Tanto el convenio de Chicago, que regula la aviación internacional, como la ley de la aeronáutica civil de Bolivia, hace una clasificación de lo que son los aeródromos, ¿no?, de públicos y privados. Los primeros que están para el uso público, los demás para el privado. Pero ahí hay que hacer una diferenciación en cuanto a lo que son los aeródromos y aeropuertos. De cierta forma, los aeródromos se enfocan en infraestructura física, pero es básica para la operación que se tiene. En cambio, los aeropuertos tienen una estructura mucho más amplia, que está referido en cuanto a que hay, de cierta forma, terminales de pasajeros, de servicios, en cuanto a lo que es aduana, migración, etcétera, ¿no? En el caso de lo que usted me hace una pregunta, estamos hablando de los aeropuertos que tienen una actividad comercial internacional, como es en el caso de Virubiru, La Paz y Cochabamba. Ahora, ¿cuál es la norma que te empieza a regular pues esta naturaleza de internacionalidad de los aeropuertos bajo ese concepto? Tenemos el convenio de Chicago, que determina principios sobre la actividad aeronáutica, en la cual los 193 estados tienen que dar cumplimiento. Y estos principios del convenio de Chicago lo que señalan que todos los estados que son parte, y en la medida en lo que juzguen factible, tienen que proveer en sus territorios aeropuertos para la navegación aérea. ¿Qué quiere decir eso? Para que una aeronave pueda ser operada por un piloto al lugar de su destino de una forma segura. Este principio del convenio de Chicago ha sido de lógica que recoge nuestro ordenamiento jurídico, porque es parte del convenio. Entonces, el Estado boliviano tiene que cumplir y tomar en cuenta lo que dice el convenio de Chicago. Ahora, ¿y lo estamos haciendo? Perdón, abogado, ¿lo estamos haciendo? ¿Se está cumpliendo en Bolivia realmente todas las normas, lo que establece este convenio, lo que dice la norma aérea internacional, o no? Sí, yo considero que sí. ¿Por qué? ¿Qué razón? Hay que tomar en cuenta que el Estado boliviano, al ser parte del convenio de Chicago, está sometido a auditorías por la Organización de Aviación Civil, que los vienen a hacer unas auditorías a lo que es el concepto de seguridad, lo que quiere decir a ese cumplimiento de principios que están en el convenio y normas y recomendaciones que están en los anexos, ¿no? Con este incidente, el último que hemos tenido, el del avión militar Hércules, ¿está en riesgo algo? ¿Nos pueden sancionar o no? Yo no creo. ¿Por qué razón? Primero hay que tomar en cuenta qué es lo que va a arrojar la investigación que está haciendo por parte de la Fuerza Aérea. Eso tengo entendido que están realizando. Es muy prematuro decir si podría estar en riesgo o no puede estar en riesgo, porque un accidente de esta naturaleza o de cualquier otra pueden darse tres factores que pueden influenciar, ¿no? Uno es la parte mecánica, la parte humana y los aspectos meteorológicos.
A la fecha no se sabe cuál es el resultado que se va a tener por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes, ¿no? Pero en mi concepto, sí, los aeropuertos que están certificados para operaciones internacionales reúnen las condiciones técnicas de un concepto de seguridad operacional, ¿no? Bien. Que Ahora, lógicamente están bajo el control, bajo la regulación y fiscalización y control de la Dirección General de Aeronáutica Civil. ahora, ¿y qué me dice de las aeronaves? ¿Están en condiciones? A ver, una aeronave, para decirle de una forma bien objetiva, en el Estado Plurinacional Bolivia, para que pueda operar, necesariamente tiene que tener 3 requisitos indispensables, o 3 documentos, mejor dicho. Uno que es la matrícula, en este caso, que trae de la Fuerza Aérea, en el caso civil son los Charlie Papas, tiene que tener una aeronavegabilidad. ¿Y qué quiere decir la aeronavegabilidad? Que la aeronave, para poder operar en el espacio aeronáutico, sí tiene que estar aeronavegable. En el caso de las aeronaves civiles, que van bajo un concepto de fiscalización y control por parte de la autoridad aeronáutica. Considero que las aeronaves de la Fuerza Aérea tienen el mismo procedimiento, ¿no? Porque si no, no pueden operar. Claro, eso es fundamental. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando también dentro de las normas, la certificación, hay ciertos reglamentos, ¿no?, que se tienen que cumplir, por ejemplo, con el tema de los horarios, las demoras, ¿no?, las sanciones que deben existir? Pero eso permanentemente ha estado pasando en los últimos años en nuestro país. Bueno, pero eso es independiente a lo que es el accidente, ¿no? Dentro de un concepto de la prestación de servicios, sí, que están bajo tutela en cuanto a la protección de los derechos del ATT, ¿no? Y si hay alguna demora, algo se tiene que aplicar. Hay un decreto supremo que es el 285, que te regula todos los derechos en cuanto a lo que usted se refiere de las demoras, ¿no? Que se tienen ¿Y que también dar. con los vuelos internacionales, lo propio? Sí. Sí, con los vuelos internacionales, pero también hay otra norma para los vuelos internacionales que se va aplicando en caso de estos percances que se dan, ¿no? Como es el convenio de Montreal, ¿no? Pero claro, se aplica también en este caso de todo lo que regula la ATT, ¿no? Que es la entidad fiscalizadora de los servicios, ¿no? Ahora, la gente se pregunta con relación al accidente, abogado, ¿tenemos aeropuertos militares? En el Alto tenemos un aeropuerto militar. ¿Por qué no aterrizó el Hércules en este lugar? Es lo que pregunta la gente, por eso la consulta. ¿Hay un aeropuerto militar en el Alto o no? Mire, yo lo que le puedo decir es en la parte civil. Ahora, bien, sí hay un aeropuerto militar, yo sé que hay, pero las normas que las regulan en cuanto a la operación de ahí son netamente responsables de la Fuerza Aérea. A ver, lo que yo quiero dejar bien entendido sobre esto es que las aeronaves militares, por mandato de la Ley de la Aeronáutica Civil de Bolivia, en cuanto se refiere a las operaciones o al control de tránsito aéreo, es decir, a la circulación aérea, están bajo la regulación boliviana. Entonces, ASANA es la que presta, como parte del órgano ejecutivo, es la que presta estos servicios de navegación aérea a través de los controladores de tránsito. La Fuerza Aérea no está ajena a este control por parte de NAVOL en este caso. Muy bien. Abogado, ¿se deben mover estos aeropuertos que han quedado en medio de las ciudades? ¿Es recomendable hacerlo, buscar otros espacios? ¿Y cuáles? Mira, esa es una valoración ya por un especialista en cuanto a lo que es la planificación y construcción de aeropuertos. Lo que yo sí le puedo decir, ¿qué es lo que determina y recomienda el Convenio de Chicago y la doctrina en cuanto a la planificación y construcción de aeropuertos que consideran debir tomar en cuenta en su coyuntura cuando se haga esto? Uno primero es la ubicación, que tiene que ser en una zona que no esté densamente pobladas, tiene que haber un control de obstáculos y servidumbres aeronáuticas, tiene que haber una compatibilidad con el uso del suelo. Otro, tiene que haber una evaluación de impacto aeronáutico, gestión de riesgo y una accesibilidad de evacuación. Y desde una concepción jurídica y doctrinaria, sí, necesariamente debe haber esa planificación que priorice la seguridad operacional, ¿no? Y se establezcan esas servidumbres y se minimicen los riesgos en cuanto a los daños a terceros, como ocurrió
en la ciudad, en el aeropuerto de la ciudad del Alto. Tomando en cuenta entonces las características de este aeropuerto que está en medio de la ciudad y de acuerdo a estas normas, a este convenio también el que usted hace referencia, se debería cambiar el lugar del aeropuerto. Como le digo, es una valoración que tendría que hacerlo el Estado boliviano, porque a ver, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? En cuanto a la construcción de estos aeropuertos en zonas densamente pobladas, sí, y que de cierta forma constituyen un riesgo no solamente para la seguridad operacional, sino también para los que están en superficie, debería considerarse, pero más allá que yo pueda entrar a una valoración técnica y económica, cuánto cuesta, no, pero es una decisión que la tiene que tomar el Estado, ¿no? Por este riesgo que corresponde. Exacto, y si así lo manda la norma, se tiene que hacer la valoración, el análisis también de parte del Estado boliviano para poder evitar este tipo de hechos. Gracias al abogado Marcelo Maldonado por brindarnos también el análisis de toda esta situación de los aeropuertos que no deberían estar en lugares muy poblados. Le agradezco mucho por su tiempo. ¿Y por qué? Porque existe riesgo en caso de accidentes, como lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en el Alto. Contaminación acústica es otro de los factores, contaminación del aire, limitaciones por el crecimiento de la ciudad y del aeropuerto, lo que acabamos de hablar, la seguridad aérea, tráfico y congestión. Por estas razones, en muchos países los aeropuertos se construyen fuera del centro de las ciudades o en zonas con menor densidad poblacional. Pero ¿qué haces si crece tu población y rodean los aeropuertos? Bueno, acogidos a la norma aérea internacional, las autoridades seguramente van a hacer la valoración y tomarán una determinación si así amerita.